Un aplauso al Cordero de Dios en esta mañana. Quiero que cierren sus ojos ahí donde está y vamos a entrar en la palabra de Dios. Señor, te agradecemos por tu fidelidad, que tú eres un Dios bueno y maravilloso. Tú no te equivocas, Señor. Tú tienes el control total de nuestras vidas. Y hoy, Señor, te pedimos con todo nuestro corazón que tú nos hables a través de tu palabra. Creemos, Señor, que en tu palabra hay poder. Creemos, Señor, que tu palabra redarguye nuestras vidas, que tu palabra nos confronta, que tu palabra, Señor, puede sanar nuestras almas de todo pecado, de toda iniquidad, Señor. Y queremos, Señor, que tú te glorifiques en este momento a través de tu palabra, Señor. Señor, líbrame del error y que toda la honra y toda la gloria sea para ti, Señor, en esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Quiero que abra conmigo la palabra de Dios en esta mañana. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 2 al 4. Santiago, capítulo 1, versículo 2 al 4. Y vamos a leer la palabra de Dios. Yo tengo la versión, la Biblia de las Américas. Sé que la mayoría probablemente tiene la Reina Valera 1960 y van a ver algunas palabritas que van a cambiar, pero el significado es el mismo. Amén. Dice la palabra del Señor: tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. Me encanta lo que dice la palabra de Dios, porque cuando leemos estas líneas, hermano, estos versículos van en contra de la cultura. Son contracultural. Bueno, la palabra de Dios en todo momento es contracultural. Va en contra de la sociedad, obviamente la sociedad que no tiene al Señor en su corazón. La palabra de Dios va en contra de lo que el mundo y de la lógica que el mundo nos enseña. El mundo te enseña que si hay un cumpleaños, hay que celebrarlo. Que hay un baby shower, tú tienes que ir a celebrarlo. Que si tú te sacas la lotería, hay que celebrarlo. Que si te dan un mejor trabajo, un ascenso, que hay que celebrarlo. Y el mundo tiene sus deseos y sus placeres y su forma de celebrar. Pero la palabra de Dios a través de Santiago nos está diciendo algo totalmente contrario y algo totalmente ilógico. Porque la primera línea del versículo 2 dice: tened por sumo gozo. Es un imperativo. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, el que se encuentren en diversas pruebas. Y cuando vemos el contexto de este pasaje, hermanos, Santiago no era cualquiera. O sea, él sabe por qué está diciendo estas palabras y les está diciendo con propiedad, con autoridad del mismo Espíritu Santo. Santiago no era cualquier Santiago en la iglesia primitiva. Este nada más y nada menos era el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Santiago había conocido a Jesús, había caminado a la par de Cristo Jesús en su ministerio. Y él vio los prodigios y poder. Por eso nosotros, si vamos al contexto, el versículo 1 dice: Santiago, siervo de Dios. Miren cómo se presenta Santiago. Santiago, siervo de Dios, ¿y de quién más? Y del Señor Jesucristo. Y aquí dirige su carta. Vemos quiénes son los destinatarios de esta carta. Dice: a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Obviamente, Santiago está dirigiendo una carta a la iglesia. En general, eran los creyentes los que necesitaban escuchar este mensaje de esperanza en Cristo Jesús por medio de la boca de Santiago. Realmente, hermanos, Dios es un Dios que va a cumplir su propósito en cada una de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que Dios nos ama? ¿Cuántos creen que Dios tiene planes para nosotros? Ahora, hermanos, para que Dios cumpla su propósito en nuestras vidas, no estamos hablando de cualquier propósito, porque el propósito de Dios para tu vida, hermano, no es que tú tengas una casa bonita. El propósito de Dios no tiene nada que ver con lo material. El Evangelio no tiene nada que ver con lo material. El Evangelio tiene que ver con la vida espiritual.
El Evangelio de Jesucristo, el propósito de Dios, no tiene nada que ver con que tú manejes el mejor carro del año. O con que te vaya bien en las cosas materiales. Hermano, si eso pasa, gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque es añadidura. Pero el máximo propósito de Dios en nuestras vidas es que tú y yo nos parezcamos más a Cristo Jesús. Ese es el propósito más grande de Dios en nuestras vidas. Que usted y yo muramos, que dejemos de ser nosotros mismos para que adquiramos el carácter de Cristo en nuestro corazón. Pero para que eso pase, hermanos, el Señor tiene que procesarnos. Diga conmigo, proceso. El Señor tiene que quebrarnos. El Señor tiene que pulirnos. El Señor tiene que quebrantarnos. Y el Señor utiliza el problema, la dificultad, la adversidad, las tribulaciones para que usted muera a usted mismo y deje que Cristo gobierne su corazón. Por eso dice Santiago, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. Hermano, alégrate cuando tengas un problema. ¿Por qué? Porque Dios está trabajando en tu corazón a través de ese problema. Siempre he reconocido que cuando nosotros, la forma en la que reaccionamos a un problema, damos evidencia de dónde está nuestra fe. Y hermano, Dios nos ama de manera incondicional. Dios nos ama no por lo bueno que seamos. Usted y yo no nos podemos ganar el favor de Dios. Usted y yo no podemos ganar el amor de Dios porque nosotros pensemos que nosotros estamos haciendo algo para ganar la gracia de Dios, porque nadie es salvo por obras, hermano. Pero eso sí, las obras son la evidencia de que hemos sido salvados. Las obras nos salvan, pero las obras dan evidencia de lo que la fe en Cristo Jesús ha producido en nuestros corazones. Ahora, la prueba, la dificultad, el problema va a dar evidencia de que tan pequeña o tan grande es tu fe en Cristo Jesús. Él conoce las cosas. Dios conoce todas las cosas, hermano. Dios conoce tu pasado, tu presente y tu futuro. Él tiene el control. Tú y yo no tenemos el control de nuestras vidas. El Señor tiene el control. Hermano, entonces ¿por qué se preocupa de mañana? Algunos se preocupaban que iban a comer el día de Acción de Gracias, ¿sí o no? Y ya pasó y comimos, ¿sí o no? Y algunos ya están preocupados por Navidad. Y otros están preocupados por el año 2022. ¿Y qué va a pasar con esta nueva cepa? Omicron se llama. Omicron. Hermano, mire, pueden aparecer 1000 cepas, pero Dios sigue siendo el mismo. Y Él sigue estando en control total de nuestras vidas. Y aunque usted le dé COVID, y aunque usted pierda su trabajo, y aunque usted se quede sin nada, hermano, si tenemos a Cristo en nuestro corazón, Él tendrá el control pleno de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Sabe por qué? Porque Él es el dueño de nuestro corazón. Él conoce todas las cosas. Él conoce el futuro. Cada uno de nosotros somos únicos y le pertenecemos al Señor, y tenemos que entender que Él tiene un trato personal con cada uno de nosotros. No se compare con los demás, hermano. Deje que Dios cumpla el propósito en la vida de los demás, pero usted abrace el proceso que Dios tiene con usted, porque Dios está trabajando en su vida. A muchos nos encanta, hermano, que nos prediquen de bendición, de alegría, de gozo, de prosperidad, pero no nos gusta que nos prediquen de que Dios nos va a procesar, de que Dios nos tiene que probar. ¿Cuál es el proceso en el que Dios te ha metido en este momento? ¿Cuál es la temporada que estás atravesando? Porque a través de esa temporada, a través de ese proceso, estoy seguro que el Señor está cumpliendo y cumplirá su propósito en tu vida. ¿O ya se le olvidó a usted, hermano, lo que dice en Romanos capítulo 8, 28 al 30? ¿Qué dice Romanos 8, 28 al 30? Y sabemos que para los que aman, ¿cuántos aman al Señor? Amén. Hermano, ese problema que está pasando, el Señor lo ha permitido para tu bien. El Señor lo ha permitido porque es parte del plan de Dios para procesarte. Dice, y sabemos que para los que aman a Dios,
todas las cosas, hermano, cuando dice todas, es buenas, malas, fracasos, éxitos, todo lo que te pase a ti, el Señor está en control total de tu vida. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados. Esto no es para toda la gente, hermano. ¿Para quién es? Dice, para los que son llamados. ¿Y quiénes son los llamados? Los que hemos sido salvados en la fe en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Son llamados conforme a su propósito. ¿Cuál propósito? Hablamos del propósito de Dios para cada creyente. ¿Cuál es el propósito? Aquí está, dice, para los que son llamados conforme a su propósito, porque a los que de antemano conoció. ¿A dónde nos conoció? ¿Usted conocía a Dios? Usted no lo conocía, pero Dios sí lo conocía a usted. Él nos conoció en la eternidad pasada de Dios. En Efesios capítulo 2 dice que Él nos escogió desde antes de la fundación ¿de qué? Del mundo. Y dice acá, a los que de antemano conoció, a esos también predestinó. ¿A qué nos predestinó? A ser hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y me encanta el versículo 30 porque aquí está el plan de salvación, aquí está el evangelio completo en este versículo. Y a los que de antemano predestinó, a esos también llamó. ¿A dónde nos llamó? En la salvación. Y a los que llamó, a estos también justificó. ¿A dónde nos justificó? En la cruz del Calvario, muriendo por nosotros. Y a los que justificó, a estos también glorificó. No ha pasado, pero el Señor nos glorificará en el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, Dios utiliza el proceso para cumplir su propósito en nuestras vidas. Sé que no les dije el tema, pero el tema es el propósito de Dios en medio del proceso. Y el punto número 1 que quiero compartir con ustedes es: el proceso nos enseña a conocer y a obedecer a Dios. Hermano, si hay un propósito de Dios en medio de lo que tú estás pasando, es que tú conozcas y obedezcas más al Señor. ¿A cuánto nos cuesta obedecer, hermanos? ¿Cuántos desobedientes habemos acá? Mi abuelita decía, ¿por qué burro? Burro. Porque somos desobedientes, hermano. Dios nos dice por un lado y nosotros vamos por otro. Somos necios. Humanamente nos gusta lo malo. Humanamente vamos por el lado equivocado, pero con la gracia de Dios, con el poder del Espíritu Santo y el poder de la palabra de Dios, entendemos que no se trata de nuestro camino, se trata del camino de Dios. Que no es nuestra voluntad, que entre más decidimos por nuestra propia cuenta, sin tomar en cuenta a Dios, más nos equivocaremos. El proceso nos enseña a conocer y a obedecer a Dios. Por eso dice la palabra en nuestro versículo base, Santiago 1:2. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. Hermano, te digo una cosa: si estás en el proceso de Dios, no olvides que Él sigue estando a tu lado cuando dicen amén. No importando en qué proceso, un proceso familiar, un proceso matrimonial, un proceso de padres con hijos, un proceso emocional, un proceso laboral, un proceso legal, sea el proceso que tú estés pasando, hermano, el Señor está a tu lado. Él no te ha abandonado. Él está ahí contigo. Si Él te metió en el proceso, es porque Él conoce el camino. Tú y yo no lo conocemos. Nosotros no podemos ver el futuro, pero el Señor ya estuvo allá. Y Él sabe que Él tiene el control total de nuestras vidas. Hermano, lo que Él quiere hacer en nosotros es pulir nuestro carácter. Él quiere quebrar nuestro yo. Él quiere hacernos morir para que Él viva en nosotros. Y la vida del cristiano, hermano, se trata de morir todos los días. ¿Cuántos quieren morir a su yo? ¿Cuántos quieren morir a su carne? Jesucristo lo dijo: el que quiera ser mi discípulo, ¿qué? Niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Definitivamente, hermano, el evangelio es de sufrir. Él quiere quebrar nuestro yo. Me encanta lo que dice el apóstol Juan en el capítulo 12 del evangelio de Juan, versículo 24. Juan 12, 24 dice: en verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra. Hermano, el grano de trigo somos nosotros.
Si el grano de trigo no cae en tierra, ¿y qué? Y muere. Se queda solo. Pero si muere, ¿qué pasa? Produce mucho fruto, lleva mucho fruto. Hermano, lamentablemente las iglesias hoy están llenas de cristianos más vivos que nunca en su carne. Y por eso no damos fruto. Porque no estamos muriendo a nuestro yo. Y porque la única manera de ser fructíferos en el Espíritu y de dar ese fruto que el Señor espera de nosotros, hermano, porque el Señor hace mucho rato está esperando que tú des tu fruto. Pero no damos fruto porque no morimos. Muchas veces en medio del proceso, hermano, habrán lágrimas y dolor. Habrá frustración, habrá tristeza, pero nunca debemos dejar de creer que Dios está en control de nuestras vidas. ¿Cuántos de los que estamos acá somos chillones? Levanten la mano los llorones. Hermano, ¿cuántos de los que están acá cuando están viendo una escena sentimental en la película, usted llora? No estoy llorando, es que lo que pasa es que una basurita me cayó en el ojo. Y somos emocionales. ¿Cuántos de los que estamos acá, hermano, hemos tenido un problema difícil, una angustia que no se la podemos compartir a nadie y no aguantamos por llegar a la casa y meternos al cuarto y doblar nuestras rodillas y clamar al Señor y oramos delante de Dios? Hermano, ¿sabe por qué? Por el problema. Y si el problema ocasiona que tú y yo nos humillemos delante de Dios y oremos, ¿por qué no darle gracias a Dios por el problema, hermano? Que, hermano, muchas veces cuando tenemos dinero en la cuenta, hasta hablamos más fuerte, ¿sí o no? Algunos caminamos hasta más infladitos. Bueno, algunos ya estamos, ¿verdad? Y nadie nos puede decir nada, hermano. Espérate, que Dios te quite tu dinero. Que Dios te quite la salud. Porque llena una cama de hospital, hermano. No sé si usted se ha estado muriendo de un dolor de muela en la madrugada, esperando que sean las 5 para que abran la clínica. Porque ya no aguanto, Señor. Y clamamos al Señor. Hermano, el proceso nos hace entender que necesitamos conocer a Dios. Porque las iglesias están llenas de gente que se viene a sentar, pero no conoce a Dios. ¿Y sabe por qué no lo conoce? Porque no viven en obediencia. Si conociéramos a Dios, le obedeciéramos con todo nuestro corazón. Pero no, somos necios. Somos desobedientes y lo que el Señor utiliza para encarrilarnos es el problema, es la dificultad. ¿Será que Dios es un Dios malo? No, hermano, el Señor es bueno en misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Y no a usted le pasó de muerte a vida? ¿Y no el Señor, en vez de darnos la condenación, nos dio la vida eterna? Lo que pasa es que nosotros vemos con nuestra justicia humana, pero no vemos con la justicia divina, que es totalmente diferente. No hay ni uno bueno, hermano. Todos estábamos destinados a la condenación eterna, pero el Señor en su gran misericordia nos alcanzó y ahora, cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo Jesús. Efesios 2. Aunque el proceso sea difícil, si obedecemos al Señor, conoceremos más su corazón. ¿Cuántos quieren ser obedientes? ¿Cuántos quieren abrazar ese proceso de Dios? Ese problema, porque definitivamente Dios lo está utilizando para forjar su carácter en ti, hermano. Me encanta lo que dice un famoso predicador que se llama Oswald Chambers. Nunca trates de explicar a Dios hasta que le hayas obedecido. La única parte que entendemos de Dios es la que hemos obedecido. ¿Cómo podemos hablar de alguien si no lo conocemos? ¿Cómo la gente va a ver a Cristo en nuestras vidas si nosotros no vivimos a Cristo? No vivimos unidos a Cristo. Hermano, no solo usted está siendo procesado, los pastores también son procesados. Los líderes de la iglesia son procesados. Todos aquellos que hemos confesado a Cristo como Señor y Salvador, vamos a estar en el proceso hasta que Cristo venga por nosotros. Y el Señor te mete en un proceso, se termina esa etapa y entra otro proceso. Así es, hasta que Cristo venga. ¿Sabe por qué, hermano? Porque estamos en una santificación progresiva de todos los días.
El Señor nos está transformando a su imagen de gloria en gloria, pero el proceso duele, hermano. Cuando la gente me pregunta, hermano, ¿y esas canciones así aparecen? No, hay un proceso. Primero hay que escribir la letra. Le voy a hablar un poquito de música porque es lo que yo hago. Primero analizamos la letra. Después hay que tener la línea melódica. Después hay que hacerle arreglos musicales. Después se graba el arreglo, se sustituyen los instrumentos, le vamos a poner violines, bajo, batería. Hay un proceso de preproducción, producción, postproducción. Después se tiene el arreglo, Elías va a cantar, vamos a grabar la voz. Después hay otro proceso que se llama mezcla. No voy a creer que es para hacer ladrillos y cosas así. Y se mezclan los niveles de volumen y se deja todo como está. Después hay otro proceso que se llama masterización, que levanta los niveles a que el oído lo escuche perfectamente todo. Altos, bajos y medios. El último proceso, reproducción. Para que usted tenga el disco en la mano. Hubo un proceso. Hermano, usted y yo estamos en el proceso. Para que un día estemos delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, gloriándonos con Él. Pero el proceso no es fácil. Abraham, hermano, grandes hombres de la Biblia fueron procesados por el Señor para que el Señor cumpliera su propósito en ellos. Dios le prometió a Abraham un hijo. ¿A qué edad, hermanos? A los 75 años. ¿Usted cree que Dios le contestó a los 80? ¿Y usted cree que Abraham se enojó con Dios y le dijo, Señor, ya llevo 90 y yo no veo nada claro? Y veía a Sara y más se decepcionaba. Y la Biblia lo refleja, pero ¿sabe qué? Abraham no veía sus circunstancias. Abraham veía a Dios y la promesa que Dios le había dado. Obviamente, ninguno de nosotros somos Abraham. Y miren lo que dice Romanos capítulo 4, 18 al 19. Romanos 4, 18 y 19. Abraham creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que él le había dicho. O sea, Dios le había dicho, así será tu descendencia. Y aquí está la respuesta de Abraham. Y sin debilitarse en la fe, no contempló su propio cuerpo. Él dijo, si yo me veo a mí mismo, esto no es posible. No, y si yo veo a Sara, peor. No sé si a usted le ha pasado cuando vuelve a ver a su esposo y dice, Señor, ¿y qué fue lo que tú me diste, Señor? ¿Y en qué lío me metí? Y cuando usted ve a sus hijos y los ve necios, y no, usted se parece, hermano, pues. Y uno comienza a reclamarle a Dios, Señor, y comenzamos a ver las circunstancias. Hermano, no vea sus circunstancias, porque Abraham no vio su cuerpo. Dice, sin debilitarse en la fe, no contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. Es que, hermano, el proceso de Abraham nos da a entender que el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Dios llega ni antes ni después. Él llega en el momento perfecto. No cuando tú quieres, no cuando yo quiero. Se va a hacer la voluntad perfecta de nuestro Dios. Hasta el Señor Jesús, hermano. El Señor nos enseñó en la oración del Padre Nuestro que se haga tu voluntad y no la mía. Hermano, el tiempo de Dios es el tiempo perfecto. Muchas veces las respuestas de Dios no son nuestras respuestas. Y aceptarlas con humildad, hermano, es el mayor reto para el cristiano. Yo no sé cuántos se han enojado con Dios. ¿Alguna vez usted se ha enojado con Dios? Es válido, hermano. No se preocupe, no le va a pasar, no le va a caer un rayo. ¿Usted alguna vez ha discutido con Dios y le ha dicho, Señor, ¿y qué pasa pues? Me salgo de una y me meto a otra. Estoy saliendo de un problema y viene otro problema y otra enfermedad. ¿Y qué está pasando? No sé si usted ha dicho esa frase. ¿Qué está pasando? A los pastores nos pasa un problema con una familia, se levanta esta y cae la otra. Y de repente otra, y el pobre pastor ahí está hablando con Dios y diciéndole, Señor, ¿y qué pasa pues? El Señor nos está procesando. El Señor está trabajando en nosotros. Y nos está haciendo entender el punto número 2, hermano. El proceso nos enseña a depender totalmente de Dios.
¿De quién estás dependiendo tú, hermano? ¿De tu jefe? ¿De tu trabajo? ¿De tu dinero? ¿De tu esposo? ¿De tu esposa? ¿De tus hijos? ¿De tu familia? ¿De tus comodidades? ¿De tus reconocimientos? ¿De tus títulos? Hermano, te digo una cosa, todos te van a decepcionar más de alguna vez. Porque todos fallamos. Porque todos los que estamos acá, hermano, somos infieles. ¿Cuántos infieles habemos acá ante Dios? Si el Señor a nosotros nos cantara una alabanza, nos cantara esa alabanza que se llama Tu Fidelidad, ¿se la sabe? Tu fidelidad es grande, pero a nosotros nos las cantara al revés el Señor y te dijera, Tu infidelidad es grande, tu infidelidad, porque nosotros somos infieles, hermano. El único que permanece fiel es el Señor Jesús. Amén. El proceso nos enseña a depender totalmente de Dios. Nuestro versículo base en Santiago dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce. Hermano, ¿tú quieres producir algo bueno en tu vida? Tienes que abrazar la prueba. Porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. En el griego original, que fue escrito en el Nuevo Testamento, el griego koiné, la palabra paciencia no tiene nada que ver con soportar al otro. Tiene que ver con resistencia. La prueba de vuestra fe produce resistencia. Hermano, ¿tú quieres ser fuerte en el Señor? El Señor te va a probar. El Señor va a ejercitar tu fe. El Señor te va a mandar problemas, situaciones difíciles para que tú crezcas más y más en esa fe que realmente Dios quiere que tengamos. Hermanos, esta pandemia, yo estoy muy seguro que Dios la utilizó para dar evidencia de la fe de muchos. Porque ¿dónde están? Porque se acomodaron. Yo entiendo, hermano. Estoy seguro que si usted no puede venir, no venga. Se tiene que cuidar si está enfermito. Pero muchos agarraron esa excusa para ya no regresar. Y comenzaron a creer que la iglesia es una reunión de Zoom. Yo sé que nos están viendo por Zoom, pero que no se ofendan. Y pensamos que la iglesia, porque hoy mucha gente prefiere quedarse en pijama y ver el culto, el servicio, como que es una serie de Netflix. Pero no nos queremos congregar. Y da evidencia de dónde está nuestra fe. La prueba es la evidencia de dónde está nuestra relación con Dios. Santiago 1:3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. En medio del proceso, hermano, lo mejor que podemos hacer es depender de Dios. ¿Por qué? Porque la dependencia de Dios se tiene que vivir. Nadie te la puede pasar. No es como una pelota, aquí está, dependa de Dios. No, hermano, usted la tiene que vivir para aprenderla. Y solo cuando la vivimos, nosotros nos damos cuenta que lo único que necesitamos es al Señor Jesús a nuestro lado. Amén. Para poder seguir adelante. El desierto, hermano, las sequías nos enseñan que lo único que necesitamos es al Señor Jesús con nosotros. Entonces, ¿por qué nos afanamos por lo material? ¿Por qué no invertimos el tiempo en conocer más a Dios? ¿Por qué no nos involucramos más en la iglesia? ¿Por qué no servimos más al Señor? ¿Por qué queremos más trabajar que venir a la iglesia? ¿Por qué preferimos las cosas materiales en vez de preferir lo espiritual? ¿Sabe por qué, hermano? Porque no hemos descubierto que aquí está la dependencia de nuestro corazón en el Señor. Me encanta lo que dice Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. ¿Verdad que la palabra no dice, ¿te gustaría pasar por las aguas? No dice, cuando pases. Es una afirmación que vas a pasar, hermano, vas a pasar. Pero dice la palabra de Dios, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Yo no sé cuántos ya pasaron por el fuego. Pero si no has pasado, hermano, estoy seguro que el Señor quiere fortalecerte porque vas a pasar. Pero la garantía es de que el Señor está con nosotros. Isaías 41:13 dice, porque yo soy el Señor tu Dios que te sostiene de tu diestra y te dice, el Señor te dice en esta mañana, hermano, no temas, yo te ayudaré. ¿Qué más temor?
que confiar en el Señor. Está bien que nos cuidemos, pero no dejemos que el pánico gobierne nuestra vida. Dejemos que el Espíritu Santo gobierne nuestro corazón. Amén. Isaías 41:13. Proverbios 3:5 dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará. Hermano, el año 2022 ya está a la vuelta. Si uno se fue el año 2021, como usted no tiene idea, y ya estamos en el 2022, pero le digo una cosa, hermano: venga una pandemia, venga un terremoto, venga lo que sea, lo más importante es que el Señor está con sus hijos. Y Él estará con nosotros hasta el fin del mundo y Él será fiel con nosotros. Hoy es la pandemia, mañana es otra cosa. El único que no cambia es nuestro Dios. Habacuc 3:17 y 18 dice: aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del aprisco y no hayan vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. Hermano, ¿usted podría decir lo que el profeta Habacuc dice en esa palabra? Porque Habacuc estaba profetizando en un tiempo de agricultura. Nosotros no vivimos en ese tiempo, pero podríamos decir, aunque no haya reforma migratoria, aunque no haya dinero para el trabajo, aunque no haya comida en nuestra refri, hermano, aunque no hayan papeles, aunque no haya dinero para pagar la renta, aunque no haya carro, aunque no haya gasolina, usted podría decir: con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. ¿Usted lo podría decir? ¿Sabe por qué, hermano? Porque muchas iglesias están llenas de gente emocional. Vemos algo que no nos gustó, el pastor no me dio la mano, hoy no me toman en cuenta, y así como entran, dejan la iglesia, porque nos movemos por emoción. Pero Dios está buscando creyentes que tengan convicción. Amén. Que pase lo que pase, estamos sembrados, estamos parados en la roca que es Cristo, y nadie nos va a mover de Cristo Jesús. Cuando dicen amén. Amén. Y hermano, ame a su iglesia, ore por su iglesia, ore por su pastor. Esa silla donde usted está sentado tiene su nombre. ¿Cuántos dicen amén? No la deje ir. Cuide su lugar en la casa de Dios. Y no solamente cuide, invite a otros. Porque esas sillas vacías podrían estar llenas si nosotros invitáramos. Ese es nuestro trabajo del pastor. Ovejas reproducen ovejas. Y la iglesia crece al ritmo en que nosotros conocemos a Dios y entendemos que Él tiene un propósito grande y perfecto para cada uno de nosotros. Con todo yo me alegraré en el Señor y me regocijaré en el Dios de mi salvación. Hermano, cuando yo leo estas palabras, yo recuerdo cuando yo estaba chiquito. Bueno, siempre me quedé chiquito. Pero me recuerdo a los 8 años, hace muchos años, porque ya casi tengo 40. Pero recuerdo que mi abuelita, una anciana, yo le he contado en mi testimonio, estábamos perdidos en México. Y nosotros le preguntábamos a mi abuelita: abuelita, ¿y para dónde vamos? Y andábamos caminando 9 meses perdidos en México. Abuelita, ¿y para dónde? Miren, yo no sé, pero yo sé que para allá es Estados Unidos. Ya, abuelita, ¿y usted está segura que no vamos al revés? Y me decía: hijo, el Señor está con nosotros. Abuelita, no tenemos dinero, no tenemos comida, no tenemos ropa. ¿Y mi papá y mi mamá dónde está? Porque mi abuelita estaba sola con 5 niños. ¿Y sabe lo que mi abuelita me contestaba? A los 8 años se ponía a reír y decía: ¿sabes qué, hijo? No tenemos dinero, no tenemos ropa, no tenemos casa, no tenemos papá, no tenemos mamá, pero el Señor está con nosotros. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Fácil es leerlo, pero el Señor te va a llevar a vivirlo. Porque al vivirlo vas a creer en el buen pastor de tu vida. Punto número 3. El proceso nos enseña que necesitamos ser transformados. Dijimos que el punto número 1 era el proceso, nos enseña a conocer y obedecer a Dios. Número 2, el proceso nos enseña a depender totalmente de Dios. Y número 3, el proceso nos enseña
que necesitamos ser transformados. Dice la palabra de Dios en nuestro versículo base, Santiago 1:4, y que la paciencia, o sea, la resistencia, tenga su perfecto, ¿qué? Resultado, para que seáis perfectos, es decir, aptos y completos sin que os falte nada. Hermano, ¿cuántos quieren ser cristianos aptos? Hermano, el Señor va a permitir el proceso en tu vida. El Señor va a trabajar en ti. Y Dios, hermano, es especialista en transformar corazones. ¿Cuántos en esta mañana admiten que necesitan ser transformados? Amén. ¿Cuántos, hermanos, en esta mañana reconocemos que luchamos con una área de nuestra vida? ¿Cuántos de los que están acá son enojados, hermano? Levanten la mano a los enojados. Poquitos, pastor. Tiene una buena iglesia ustedes. ¿Cuántos de los que están acá, hermano, batallan con la ira? Hermano, aunque usted no levante la mano, se le nota que es enojado y el pastor lo sabe. ¿Cuántos de los que están acá, hermano, batallan con el egocentrismo, con el orgullo? Somos ególatras, hermano. Somos egoístas. No, a mí nadie me dice nada. A mí no ha nacido la persona que me ama. Somos egocéntricos. Estamos tan llenos de nosotros mismos. ¿Cuántos de los que estamos acá batallamos con la mentira, hermano? Somos mentirosos como usted no tiene idea. Y algunas esposas, oye, te están hablando. Porque de aquí todo se ve, hermano. Decirle, hijo, que no estoy. Y ahí está usted. Mentimos. Hacemos mentira a nuestros hijos. Hacemos mentira a nuestros... Decirle tal cosa. Inventate algo para que no vayamos a la fiesta. Mentimos, hermano. ¿Cuántos de los que estamos acá batallamos con los malos pensamientos? Criticamos. ¿Ya viste a la hermana cómo llegó peinada? Y comenzamos a ver, no nos gusta, y comenzamos a criticar la iglesia. ¿Qué le está pasando a la iglesia? Esas pantallitas chiquitas, ¿cuándo las van a cambiar? Y comenzamos a criticar. No le gusta el cantante, no le gusta el predicador, y comenzamos a encontrar, hermano, el problema no está en la iglesia, el problema lo tienes tú en tu corazón. Y aunque no me diga amén. Y el pastor no me dijo que predicara de esto. ¿Y cuándo va a ser esto el pastor? Y comenzamos a hablar del pastor, de la esposa del pastor, de la familia, y comenzamos a criticar. Hermano, el problema no está afuera. El problema es que tú necesitas ser transformado. Amén. Y hay gente que dice, qué lástima que no vino mi esposa. Esta prédica era para mi esposa. No, esta prédica era para usted, hermano. Porque al que quiere transformar el Señor es a usted, no es al que no vino. Señor, ¿te llevas a mi esposo o te lo mando? Esas oraciones Dios no las contesta. Dios quiere trabajar en nosotros. Y muchos de nosotros, hermanos, actuamos por impulso. ¿Y sabe qué? Cuando actuamos por impulso, actuamos sin sabiduría. Y damos evidencia de que realmente necesitamos ser transformados. Un ejemplo de eso, José, el joven soñador. Dios le reveló lo que él iba a llegar a ser. ¿Pero usted cree que José estaba preparado? No estaba preparado. José, dice la palabra de Dios, y José tuvo un sueño. Capítulo 37 de Génesis, versículo 5. Y cuando lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron más de lo que ya lo odiaban. ¿Sabe qué? La ignorancia de José le costó el odio de sus hermanos. Él no sabía lo que decía, él no sabía lo que hacía, él decía cosas por impulso, definitivamente daba evidencia que necesitaba ser transformado. Esposos que están acá, muchos de ustedes dan evidencia de que Dios necesita transformarnos. Que Dios nos necesita. Porque predicador, habla de ti mismo, ¿verdad? Que necesitamos, hermano, necesitamos ser transformados para amar incondicionalmente a nuestra esposa. Esposas que están acá, definitivamente la forma en la que tú hablas, la forma en la que tú te conduces, da la evidencia de que necesitas urgentemente la intervención divina del Señor para que Dios te transforme.
papás, hermanos. Y definitivamente esta transformación no va a terminar. Va a terminar hasta que Cristo venga. Porque nos quiere transformar de gloria en gloria. Dios utilizó un proceso difícil con José que duró 23 años, hermano. Ahora, al ser transformados, adquirimos una palabra muy importante dentro de la iglesia. Y es la palabra madurez. Porque crecemos al ritmo de Dios. Porque crecemos en el carácter, en el conocimiento de quién es Cristo Jesús. Y la iglesia, hermano, necesita madurar. La iglesia necesita creyentes que no solamente gateen, sino que den pasos y caminen y corran y lleven el ministerio para que la obra de Dios sea ejecutada. Hermanos, ¿cuál es el proceso que tú estás en esta mañana? ¿Cuál es tu actitud ante el proceso? Porque, hermano, yo estoy seguro que las líneas que leímos ahora de Santiago capítulo 1, versículo 2, yo creo que si Santiago estuviera hoy con nosotros, muchos le diríamos: Santiago, ¿qué te pasa? O sea, ¿cómo nosotros nos vamos a alegrar por el problema? Eso es ilógico. Porque, hermano, yo estoy seguro que nadie que usted le pregunta de su familia: mira, ¿y qué vas a planear la otra semana? Y que la otra persona le diga: ¿sabes qué? Mis planes el otro lunes es sufrir. ¿Usted ha escuchado eso alguna vez? ¿Sabes qué? Mis planes para el próximo año es tener problemas. Nadie quiere problemas. Pero en el mundo tendremos aflicción, hermano. Y la aflicción producirá paciencia en nuestro corazón. Y Dios cumplirá su proceso y su propósito en nuestra vida. Hermano, ¿estás aprendiendo en medio de la tribulación? ¿Estás aprendiendo en medio del proceso? Debemos entender, hermano, que el organizador, el orquestador de este proceso no es el pastor. El organizador de tu vida se llama Jesucristo. Y Él utiliza el proceso para cambiarnos, transformarnos. Por lo tanto, no veas tus circunstancias. No te enfoques en lo que ves en este momento. Trata de ver con los ojos de Dios y te darás cuenta que Dios te ha metido en el proceso para cumplir su propósito en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Le damos un buen aplauso al Señor en esta mañana. Vamos a orar. Señor, gracias por tu fidelidad. No tenemos palabras, Señor, para agradecer. Tu amor incomparable, Señor. Todo lo que tú has utilizado desde que estábamos en el vientre de nuestra madre para escogernos. Gracias por el proceso, Señor. Gracias por el problema. Gracias por la dificultad, Señor. Gracias por quebrar nuestros corazones, Señor. Por humillarnos. Danos un corazón sensible, Señor, a ti y a tu palabra. Porque el único que merece la gloria eres tú, Señor. Separados de ti, no podemos hacer nada, Señor. Gracias, porque tú eres un Dios de amor, Señor. Y nos amas de manera incondicional, Señor. Gracias, Señor Jesús, por este problema. Gracias por quebrar nuestro yo, Señor. Gracias por la enfermedad. Porque si esto traerá gloria a tu nombre, Señor. Que así sea, Señor. Que podamos abrazar el proceso con gozo, como dice tu palabra, con profundo contentamiento, creyendo lo que dice Job. Jehová dio
Jehová quitó. Sea tu nombre bendito, Señor. Y qué bueno, Señor, cuando tú obras en nuestras vidas, podemos creer lo que también Job declaró. Yo sé que mi Redentor vive y con Él me levantaré. Porque para nosotros levantarnos, Señor, es pasarnos de muerte a vida. Gracias, Señor, por el regalo más grande que puede llegar a nuestras vidas, que es el perdón de nuestros pecados. Amén. Gracias por el regalo de tu sangre en la cruz, que ha lavado todo pecado, Señor, Que nos ha justificado y que hoy podemos darte gracias por tu infinita misericordia. Síguenos procesando, Señor, hasta que tú vengas por nosotros. Y estoy seguro que tu palabra se cumplirá, Señor. Lo que dice Filipenses 1:6, convencido de esto, que aquel que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Señor, gracias, porque esa obra no depende de nosotros. es una obra que tú haces por gracia y por misericordia. Y hoy te agradecemos por tu bondad y tu fidelidad, y que la gloria y la honra sea para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le podemos dar un aplauso al Señor, hermanos. Que el Señor les bendiga. Gracias por tu nombre.